Iba también de... A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 con música de Ryan Castro de la Selección Colombia. Los saludamos en Meridiano Blue. Hoy es martes 2 de septiembre. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Es una semana distinta. Es la semana en la que el optimismo, la concordia y lo que nos une. No son muchas cosas las que nos hacen sentir a todos felices por igual en este país, y una de ellas, de esas pocas, es la Selección Colombiana de Fútbol, que el próximo jueves se juega su paso y clasificación definitiva al Mundial del 2026. Voy a la casa de la selección, voy a Barranquilla con un abrebocas. Más adelante vamos con ampliación de las noticias. Fabio Poveda, que está al lado de la selección. ¿Qué pasa a esta hora, Fabio? ¿Ya llegaron todos los jugadores o todavía faltan algunos para la convocatoria? Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A esta hora muy nublado el día, caen algunas goticas, poquitas acá en el norte de la ciudad de Barranquilla. Solo falta un jugador por llegar, Daniel Muñoz, que entre otras cosas sí, debe llegar hoy, va a estar en el entrenamiento de la tarde, pero recordemos que Daniel no puede estar en el partido ante la selección de Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas. De resto ya llegaron todos. Esta mañana llegó Santiago Arias, ayer durmieron 24 en el Hotel Dan Carton, ya hoy llegó el número 25, que es Santi Arias, seguramente va a ser titular ante Bolivia, y más tarde en el transcurso del día, antes del entrenamiento, llegará Daniel Muñoz para completar, Ricardo, los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Gracias, Fabio. Más adelante vamos a escuchar a las voces de los protagonistas, los jugadores de la Selección Colombia que han hablado en la zona mixta, entre ellos Juan Fernando Quintero, hablando sobre el compromiso y el peso que tiene esta Selección Colombia para el partido del próximo jueves. Barranquilla, que es epicentro turístico durante esta semana, tiene un impulso muy importante para su economía. Se espera que las ventas, sobre todo en restaurantes y en centros comerciales, aumenten hasta en un 50%. Y como todo es fiesta en el Caribe, ya están preparando los comerciantes cómo va a ser la rumba a las 8 de la noche el próximo jueves, cuando esperamos todos sea una realidad la clasificación a la Copa del Mundo del 2026. Diana Ospino. El partido entre Colombia y Bolivia se perfila como una cita crucial en las eliminatorias rumbo a la clasificación mundialista y, como siempre, representa también una gran expectativa para la activación económica en Barranquilla. Desde ya los centros comerciales de la ciudad y también de su área metropolitana están apostándole fuertemente a este evento, pues proyectan tener un aumento de sus ventas del 40 al 50%, por lo que están ofreciendo al público la posibilidad de ver el partido en pantallas gigantes, acompañados de un buen ambiente. Jean-Pierre Serrano, director del Mall Plaza Buenavista, habla de esto. Nuestros restaurantes, nuestro piso 4, nuestro mercado está preparado de la mejor manera. Tenemos efectivamente pantallas gigantes, tenemos todo un inventario robusto de mesas y sillas para que las personas puedan disfrutar de este lindo momento que son los partidos de nuestra gloriosa Selección Colombia. Nuestros restaurantes están listos también. Mientras tanto, la policía alista un plan de seguridad con 1.200 hombres y mujeres para atender los requerimientos de seguridad antes, durante y después del partido. Hay que ponerle emoción a esto, hay que ponerle ánimo. Regreso con ustedes en segundos, Fabio, Diana, y con don Octavio Sazo, que nos va a contar detalles de esta jornada de eliminatorias y de cómo se van sumando los diferentes jugadores a la convocatoria del equipo de Néstor Lorenzo. Una pausa y ya les cuento más noticias de Colombia y del mundo en Meridiano Blue. Del 24 al 26 de septiembre. María Patricia Balanta, ternada magistrada de la Corte Constitucional, respondió a la queja disciplinaria por presunto acoso laboral. Mi postura para defenderme frente a la denuncia, y me alegra que lo califique así, porque yo no tengo disciplinarios abiertos en la Comisión de Disciplina Judicial. Estas son unas preliminares. En Meridiano Blue,
Después de 85 años, sí, 85 años, es una realidad la llegada del primer tren del metro de Bogotá a Colombia. Llegó en las últimas horas al puerto de Cartagena. En minutos va a comenzar la ceremonia oficial de recepción por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, pero ya es una realidad. Ahí están viendo ustedes las imágenes. No es un metro de cartón, no es un metro en render, no hay cheque simbólico de por medio, como decíamos en la época de Juan Manuel Santos. El metro de Bogotá es una realidad. Así a algunos les duela. Unas 5, Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con la vista del buque Everglade, un barco que viajó 17.000 kilómetros, los saludo desde Cartagena, desde la sociedad portuaria hasta donde llegó este barco a medianoche, 2:38 exactamente, que trae los primeros 6 vagones del metro. El alcalde Carlos Fernando Galán, junto con Leonidas Narváez, el gerente de la empresa Metro, hicieron la bienvenida, dieron el primer recorrido y confirmaron que por lo menos una primera parte, los 3 primeros que se ven en la siguiente foto, llegaron en buenas condiciones y alrededor de las 2 de la tarde van a ser entregados y oficialmente después de las labores de registro y van a ser trasladados a la cama baja dispuesta para que a finalizar esta semana, aproximadamente el viernes, comience el recorrido hacia Bogotá. Bueno, estoy aquí con Leonidas en el barco en Cartagena y queremos mostrarle a todos algo que nos llegó hoy. Por fin llegó el primer tren del metro de Bogotá después de 83 años de estar esperando. Entre tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán también va a estar presente cuando la grúa de esta sociedad portuaria haga el desembarque final de estos primeros 6 vagones, los ponga sobre las camabajas que ustedes ven a continuación, que están al fondo al lado de la carpa que ha instalado el distrito para darle el recibimiento oficial al primer tren que hará parte de esta prueba de la primera línea del metro en Bogotá, que además van a ser instalados y van a quedar por lo menos bien guardados y resguardados en el patio taller El Corsó. Desde Cartagena, la sociedad portuaria, Nicolás Rodríguez para Blue Radio. Nicolás, gracias. En los próximos días va a comenzar la caravana con una custodia muy importante del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, de ese tren de Cartagena a Bogotá. Llegará al patio taller y comenzará las pruebas en los próximos días. Ya comenzará en el patio taller a movilizarse este primer tren del metro de Bogotá. Unas 7 minutos, vamos a la vía entre Cali y Popayán. A esta hora hay bloqueos. Protestas de comunidades indígenas alteran la normalidad en el suroccidente del país. En Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, nuevamente hay protestas en plena carretera panamericana en el sector La Agustina, zona rural del municipio de Santander de Quilichao. Hay una comunidad indígena del norte del Cauca bloqueando esa importante vía. Reclama al gobierno de Gustavo Petro mejores servicios de salud en sus territorios. Hay una enorme congestión vehicular a esta hora en esa zona del suroccidente del país. Pedro Correa, de la Cooperativa de Motoristas del Cauca. Que por incumplimiento de acuerdos con el gobierno nacional, sobre todo por temas de salud, es lo que dicen, y que van a estar allí, que porque hay una comisión en Bogotá que no ha sido atendida, que entonces hasta que no atiendan la comisión o se desplace alguna comisión del gobierno a hablar con ellos, van a seguir allí en la vía. Los manifestantes atravesaron volquetas, vehículos de carga sobre la carretera, paralizando el transporte de carga y de pasajeros entre Popayán y la ciudad de Cali. Han sido más de 25 los bloqueos en lo corrido de este año en esta importante carretera, Ricardo. Y también hay un bloqueo que ya completa más de 24 horas en la troncal del Café al suroeste de Antioquia y también hacia el departamento de Chocó. Están aumentando hasta en 30% el valor de los tiquetes de quienes tienen que tomar flota, tienen que tomar vehículos para ese desplazamiento terrestre. Héctor Santamaría en Medellín, ¿cuáles son los motivos de estos bloqueos? Ricardo, pues los motivos son porque no llegan a un acuerdo aún entre los camioneros y la concesión Pacífico 1, esto por los precios, especialmente el peaje en el municipio de Amagá, en esa conexión de la troncal del Café, el suroeste antioqueño, incluso que conecta al departamento vecino del Chocó. Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transporte de Pasajeros, aseguró que no solamente se ha aumentado el valor, sino además el trayecto, por lo menos en 2 horas más, para quienes se dirigen a esa zona de Antioquia. Cada vez que lleguen a la terminal van a encontrar una solución, una ruta alterna. En algunos casos los transportadores van a sacrificar su propia decisión en no aumentar el valor del ticket. Otras empresas lo van a hacer por el aumento del costo. Incluso, Ricardo, a través de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó las vías de hecho adoptadas en este importante troncal, pero le está pidiendo de inmediato no solo a las autoridades despejar la vía, sino que se llegue rápidamente a un acuerdo con la concesión.
1:10 en Bogotá. También hay dificultades en movilidad en la calle 13 con la Avenida de las Américas por el derrumbe, por las obras que se adelantan en la zona para el metro, porque están demoliéndose 2 puentes vehiculares muy viejos, ahí al frente del Centro Comercial Carrera, y esta mañana en ese sitio también hubo un accidente. Julián Ríos. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Pues siguen los inconvenientes de movilidad aquí en este sector de la calle 13 con la intersección de la Avenida Las Américas y Carrera 50. Es el segundo día porque se inhabilitaron los puentes vehiculares, se van a demoler para hacer una infraestructura moderna que permita agilizar la movilidad en el futuro. Pero se han cerrado varios carriles, han habilitado vías alternas y le han dicho sobre todo a los conductores que tengan mucha paciencia porque se van a registrar bastantes congestiones vehiculares, sobre todo a la hora pico. En estos 2 días ya hemos registrado inconvenientes de movilidad y también incluso accidentes, al parecer porque los conductores no han acatado algunas señalizaciones, o también dicen algunos testigos y personas involucradas en los accidentes que se han registrado que también hace falta iluminación muy temprano en las horas de la madrugada. A esta hora pues permanece, digamos, muchísimo personal de tránsito, bastante colaboradores de la concesión e incluso de movilidad tratando de dar vía, ayudando a los conductores para que tomen otras rutas alternas, agilizando el tráfico, y sin embargo pues se presenta bastante flujo vehicular. Se le ha dicho a los conductores que tengan mucha paciencia, a quienes transiten por esta calle 13 con la Avenida Las Américas, mucha paciencia, y también que acaten las señalizaciones y programen sus salidas y sus recorridos por este sector desde muy tempranas horas de la mañana, porque se van a encontrar con bastante tráfico y caos vehicular. Yo sé que hay que hacer esas recomendaciones, pero es que es prácticamente imposible, porque esa es, si no la única, de las poquísimas vías que unen al suroccidente de Bogotá con el centro y el norte de la capital del país. Esa vía la toma todo el mundo, y eso hace que cualquier obra que se haga en ese punto ocasione graves dificultades en materia de movilidad. Les hablamos ahora de la reforma tributaria, de la ley de financiamiento que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya les vamos a contar cuáles son verdades y cuáles son mentiras de lo que hoy intenta explicar el gobierno del presidente Gustavo Petro frente al texto de la ley de financiamiento. Mucha confusión, entre otras cosas, porque quedó bastante enredada la redacción del mismo, y hoy el gobierno intenta salir a aclarar algunas cosas que se habían leído de una forma diferente por parte de todos, incluso por parte de los expertos. En lo que no hay duda alguna es que el gobierno está planteando que habrá aumentos en los precios de los combustibles por cuenta del IVA. Desde Fede Transcarga, desde el gremio que reúne a los transportadores de vehículos pesados, Marcela, advierten incluso que así se caiga la tributaria, porque está en riesgo de caerse en el Senado, podría existir esta idea del gobierno para sacar incluso estas medidas por decreto. No lo descartan incluso desde Fede Transcarga. Pues Ricardo, empecemos con los cálculos que hace Fede Transcarga. Solo con los nuevos impuestos, sin mover lo que le pagamos a Ecopetrol, el diésel aumentaría el próximo año 9,5% y 13,5% en el año 2027, según Arnulfo Cuervo, el presidente del gremio, lo que por supuesto golpearía los costos del sector transportador. Cuervo cree que no hay ambiente para que esta tributaria pase en el Congreso, pero eso no significa que haya tranquilidad. No, seguramente el gobierno nacional, a través de decretos, como lo ha venido haciendo con muchas de las normas que no son aprobadas por el legislativo, pues tratará de implementar muchos de estas decisiones que a nivel de esa ley propuesta de reforma tributaria pueda llegar a ser negada. Y es que hay varias medidas del gobierno en materia de recaudo de impuestos, por ejemplo, que ya fueron expedidas por decreto y que están demandadas en la Corte Constitucional. Lo que pasa es que esas demandas no se resuelven de un día para otro, y mientras no haya decisión, todos los decretos del presidente rigen y se cumplen. Muy bien, Marcela, gracias. 1:15, cambiamos de tema, hablamos de la audiencia de imputación de cargos en contra de Harold Barragán, que es el hombre capturado en las últimas horas, el 7º detenido en total por su vinculación con el magnicidio contra el senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. En esta audiencia hay varias novedades. Uno, que la fiscalía y la juez del caso decidieron aceptar que fuera pública, y dos, se está revelando el modus operandi
de la organización criminal que planificó durante largas semanas el atentado que fue cometido finalmente el pasado 7 de junio. Kalila Peña. Ricardo, muy buenas tardes. La Fiscalía aseguró que la organización criminal Plata o Plomo, por medio de un grupo de WhatsApp y 4 videollamadas, registraron el lugar de residencia, el vehículo, horarios y movimientos del precandidato asesinado para planificar el ataque del pasado 7 de junio, que fue organizado en diferentes fases. Realizadas a través del grupo de WhatsApp destinado a documentar los seguimientos al senador y conocido como Plata o Plomo, grupo a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura. Estas llamadas se dieron para coordinar los detalles del atentado, estas 4 llamadas, incluida la participación del menor de edad que dispararía el arma. El plan criminal fue... Harold Barragán, quien participó en la organización desde el 2023, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, los cuales son homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos. General de la Nación el día de hoy. No, señor, su señoría no aceptó los cargos. Muchísimas gracias. Entonces queda la constancia en audios y en esta audiencia de que el señor Barragán Ovalle fue detenido en la localidad de Engativá en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional. Según las autoridades, su papel habría sido determinante en la planeación del atentado y en la selección y comunicación con el menor de edad que finalmente ejecutó el ataque sicarial. Gracias, 1:17. Hablamos de la agenda del presidente Gustavo Petro, que no llegó a la inauguración de la cumbre sobre migración en Riohacha. Dicen que lo hará esta tarde antes de emprender otro viaje largo. Se va para Japón el presidente Petro y de regreso parará en Brasil a reunirse con su amigo el presidente Lula da Silva. Caterina Ávila. Lo acompañarán los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y Cultura. El presidente Gustavo Petro viajará esta noche a Japón después de inaugurar el foro de migraciones que se realiza en Riohacha. El mandatario aterrizará el jueves de esta semana en Tokio y allí tiene prevista una reunión con el primer ministro Shigeru Ishiba, también encuentros con empresarios y con la Liga Parlamentaria de Amistad a Colombia. Luego de esto viajará a Osaka, en donde estará los días 5 y 6 de septiembre para asistir a Expo Osaka 2025. Allí también está la presidencia de Procolombia, Carmen Caballero, a propósito de la macrorueda internacional que se desarrolla este 2 de septiembre en el Expo Salón de Expo Osaka, con la participación de más de 200 exportadores colombianos. Más de 60 exportadores colombianos y más de 62 compradores internacionales se han reunido. Hemos podido llegar que se reúnan en esta macrorueda. 11 inversionistas asiáticos se reúnen aquí para abrir nuevos caminos de comercio e inversión y proyectar al país una de las dinámicas globales de Asia. El presidente tiene previsto visitar los pabellones de Japón, Colombia, Arabia Saudita, China, entre otros, durante su visita oficial a Japón. Como ministro delegatario con funciones presidenciales quedará el jefe de la cartera política, Armando Benedetti. Hubo una operación en Colombia contra uno de los diseñadores de dólares falsos más buscados por el FBI, César Chaparro. ¡Policía nacional, a la puerta! ¡Primer llamado! La puerta la abrió un hombre considerado como el principal diseñador de dólares falsos en el sur del país. El hombre al parecer habría alquilado esa vivienda en Ipiales, Nariño, para utilizarla como la bodega de dólares falsos y también ultimar detalles de la falsificación de los billetes para luego enviarlos a Ecuador, según una investigadora de la DIJÍN. Estaban haciéndole los detalles como más característicos para que tengan forma de pasar desapercibido, y encontramos aproximadamente 745.000 dólares falsos que estaban impresos y listos para ser ingresados al mercado. Según la investigadora de la DIJÍN, que pide reserva de su identidad, el hombre haría parte de una de las organizaciones colombianas dedicadas a fabricar dólares de alta calidad, contratada por bandas internacionales. Esto hace que personas vengan de los países vecinos como Ecuador, Venezuela, vienen también de Costa Rica, de diferentes países a buscar el arte delincuencial colombiano, teniendo en cuenta pues la calidad que manejan. Mientras que el diseñador de dólares falsos fue enviado a la cárcel, la policía reveló que la falsificación de esa divisa en Colombia se ha disparado. El año pasado incautaron cerca de 4.400.000 dólares falsos y en estos 8 meses de este año ya la cifra se acerca a los 5 millones de dólares. Hablamos de los operativos contra los piques ilegales en el área metropolitana de Bucaramanga. Julián Mejía.
Un nuevo siniestro vial provocado por competencias ilegales de motociclistas dejó como saldo una persona muerta y otra herida en el anillo vial que conecta a Girón con Florida Blanca. De acuerdo con el reporte de Juan José Gómez, director de tránsito de Girón, la víctima fue identificada como Carlos Daniel Liscano, de 24 años, quien perdió la vida en medio de estas prácticas conocidas como piques ilegales. El levantamiento de un siniestro donde una persona de aproximadamente 24 años, de nombre Carlos Daniel Liscano Murcia, pierde la vida en hechos que, según nos cuentan, sucedieron por competencias ilegales. En el mismo accidente, una joven que lo acompañaba sufrió fracturas en sus 2 piernas y tuvo que ser trasladada a un centro médico. La Dirección de Tránsito anunció que continuarán reforzando los operativos de control en zonas críticas como el anillo vial y la vía Girón-Lebrija, también hacia el aeropuerto Palo Negro, corredores donde suelen reunirse motociclistas para realizar este tipo de competencias clandestinas. Hablamos de las noticias del mundo. Llegará en minutos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México. Comienza una gira por América Latina, luego vendrá a Ecuador, mientras crece la tensión por la presencia de la Marina de Estados Unidos muy cerca de las costas de Venezuela en el Mar Caribe. Juan Camilo Merlano. Con el objetivo de fortalecer la cooperación para desmantelar de manera rápida y decisiva a los carteles del narcotráfico, el secretario de Estado Marco Rubio iniciará hoy su gira por 2 países en América Latina. Llegará primero a México, en donde sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y también otras autoridades, en medio de tensiones entre Estados Unidos y México por las voces en algunos sectores del Partido Republicano que sugieren que el gobierno Trump podría lanzar ataques en contra de carteles del narcotráfico en territorio mexicano. Posteriormente se dirigirá a Ecuador, donde también sostendrá una reunión el secretario de Estado Marco Rubio con el presidente Daniel Noboa, también enfocada en la lucha contra las organizaciones terroristas y los carteles del narcotráfico. Una visita que se produce al tiempo en el que están desplegados los buques y destructores del Comando Sur de Estados Unidos en el Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela. Particularmente el grupo anfibio USS Iwo Jima se encuentra en estos momentos en Puerto Rico, adelantando entrenamientos y ejercicios militares de cara a los próximos días, según lo que han informado las autoridades. Allí se encuentra la unidad expedicionaria número 22 del Cuerpo de Marines, que es la que va a bordo del USS Iwo Jima, y fue la misma que informó que estará en Puerto Rico, adelantando ese entrenamiento anfibio y operaciones aéreas. Y en Brasil comenzó el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado presuntamente de encabezar un golpe de Estado contra Lula da Silva. Los detalles con Joao Vieira, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Por primera vez en la historia de Brasil, un expresidente es juzgado por crímenes contra la democracia en el STF, el Tribunal Supremo. Jair Bolsonaro y otras 7 personas son juzgadas por 5 jueces. La mayoría simple es suficiente para condenar o absolver los involucrados. Es decir, se necesitan 3 de los 5 votos para condenar o absolver a alguien. 43 años. Esto es lo máximo que el Bolsonaro puede pasar en prisión si el Tribunal Supremo de Brasil decide condenarlo y imponer las penas máximas previstas por 5 crímenes, entre ellos golpe de Estado y organización criminal armada. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio, afirmó en la apertura de las audiencias hoy que los acusados buscaron imponer una verdadera dictadura en el país. Y completó: solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción. Para la Fiscalía, Jair Bolsonaro es el líder de un grupo armado que buscó mantener al político en el poder después de las elecciones de 2022, cuando el actual presidente Lula ganó la disputa. Las investigaciones apuntan a que Bolsonaro divulgó mentiras sobre el sistema electoral, incitó ataques a las instituciones democráticas y articuló medidas de excepción. Los planes involucraban incluso el asesinato de grandes mandos, como el presidente Lula, el vice Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes, juez que lidera el juicio en contra de Bolsonaro. La Fiscalía dijo que esa idea no fue concretada porque el ejército no estuvo de acuerdo con el plan. Todos los acusados niegan los cargos. Por ahora, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por riesgo de fuga. El juicio debe concluir hasta la semana que viene. João Vieira, de Brasil,
Para Blue Radio Colombia. Joao, gracias. 1:25, más noticias del mundo con el fenómeno de la niña, lo que pasa en México sobre las operaciones contra la droga y los anuncios del presidente Trump sobre defensa. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El fenómeno climático de la niña podría reaparecer a mediados de septiembre, indicó la Organización Meteorológica Mundial. Es una agencia de la ONU. Esto podría afectar a Colombia por su ubicación geográfica. Un episodio de la niña corresponde a un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otras alteraciones como cambios en los vientos, bajas temperaturas y lluvias. Se espera, según los expertos de este organismo de la ONU, que tenga picos inusuales debido al cambio climático. Ahora, para el vecindario, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que el entendimiento de seguridad que se negocia con Estados Unidos está basado en la cooperación, sin intervencionismo ni subordinación, y rechazó cualquier operación militar ordenada por Trump en suelo mexicano contra el narcotráfico. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, que sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. A esta hora, desde la oficina oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la reubicación de la sede del Comando Espacial de Estados Unidos, es el SpaceCom, de la base de la Fuerza Espacial Peterson en Colorado Springs, al arsenal Redstone en Huntsville, Alabama. Se espera también que haga otros anuncios sobre el Departamento de Defensa. Según la prensa norteamericana, Trump quiere que ahora se llame el Departamento de Guerra. Y la policía francesa neutralizó a un hombre de origen tunecino que acuchilló a 5 personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país. El ataque se produjo cerca del Viejo Puerto, un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico. La noticia del momento en Blue Radio. 1:27, mucha atención, hay a esta hora una grave alteración del orden público en el municipio de Patía, en El Bordo, en el departamento del Cauca. Hay un ataque contra una patrulla militar. ¿Qué se sabe sobre este acto terrorista, Hugo Mario Palomar? Ricardo, un nuevo atentado terrorista se ha registrado hace unos instantes en zona rural del municipio del Patía, ubicado al sur del departamento del Cauca. De acuerdo con la información preliminar que ha conocido Blue Radio, delincuentes pertenecientes a una estructura de las disidencias de las FARC, de Carlos Patiño, lanzaron explosivos desde drones contra los militares que recorrían esta zona del sur de ese departamento. Hay por lo menos 3 uniformados que han resultado heridos, han sido trasladados al hospital local del Bordo y de ahí se esperan sean llevados en un helicóptero hasta un hospital de la ciudad de Popayán. El fin de semana ya se había registrado un ataque también con explosivos lanzados desde drones contra una estación de policía allí en el Patía, hecho que dejó 3 uniformados heridos. Hay a esta hora también una alerta en zona urbana del municipio de Suárez, en el norte del Cauca. El ejército está verificando el contenido de una volqueta que fue abandonada en pleno centro de este municipio. Podría contener explosivos, en la información preliminar entregada por las autoridades en esta zona del departamento del Cauca. Ricardo. Hoy en Resuelve Mejor con Cerdo presentamos Se armó el asado. La noticia del momento aquí en Blue Radio. La Procuraduría está destituyendo e inhabilitando a quien fue el primer canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva. La Procuraduría ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller Álvaro Leiva sobre la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal y por eso en este fallo de segunda instancia la Procuraduría está confirmando entonces la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años en contra del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva por el lío de los pasaportes. Lo que está diciendo también la Procuraduría en este caso, Néstor, es que la determinación que fue adoptada por el exministro se fundamentó en el hecho de que al proceso únicamente se presentó un único oferente, con lo que ya estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, dado que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones. En ese sentido, la Procuraduría también señala que Álvaro Leiva desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó esta falta disciplinaria de manera definitiva como grave cometida. Colombia se levanta, dice Juan Palau. Don Octavio, buenas tardes.
hay que ponerle todo el ánimo. Colombia está unida alrededor de la selección Colombia para el partido del jueves contra Bolivia. Hay que ganarlo, yo lo doy por descontado, vamos a ganar. No, obvio. Hola Richie, buenas tardes. Digamos, yo creo que está la selección puesta en el mejor momento posible. En un momento vamos a saludar a Fabio, pero digamos, creo que la situación es la mejor posible. Colombia va a enfrentar a un rival que realmente está por debajo del seleccionado colombiano, que es la selección de Bolivia. Depende de sí sola, está con su gente, con Barranquilla, con la ciudad, con toda la energía posible, y eso significa entonces un gran momento para el seleccionado colombiano, que seguramente en las próximas horas le da la alegría a todo el país de clasificarse a la Copa del Mundo. Hola Fabio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Octavio, ¿cómo está? Un saludo cordial para usted. Mire, Juanfer Quintero no pudo estar en los pasados partidos de eliminatorias mundialistas en el mes de junio, cuando la selección de Colombia se enfrentó a Argentina en Buenos Aires y a la selección de Perú aquí en Barranquilla, cuando eso jugaba en su amado América de Cali, pero estuvo lesionado. ¿Y cuánta falta nos hizo Juanfer Quintero? Ya ahora está disponible, viene de estar haciendo buenos partidos con el River Plate de Argentina. Ojalá que el técnico Néstor Lorenzo esta vez sí lo tenga en cuenta. Precisamente Juanfer Quintero habló con los medios de comunicación. Los últimos resultados no se nos han dado, pero creo que de alguna otra forma hemos intentado. Y bueno, tenemos una gran oportunidad para confirmar lo que es el pase al Mundial. Y bueno, tenemos que estar obviamente conscientes de que el partido no va a ser fácil. Y bueno, no dejarnos traicionar de las emociones, porque obviamente queremos meterle ritmo, pero obviamente tener el control del juego. Sabemos de que un gol también puede cambiarlo, entonces creo que va a ser un partido de mucha paciencia, de mucha intensidad y sobre todo mucha inteligencia. Bueno, creo que tenemos que ser conscientes. Nosotros en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes. Es un partido para tener una mentalidad mucho más fuerte. Tenemos que ser eficaces realmente a la hora de concretar. Tampoco sabemos cómo va a venir Bolivia. Podemos estar pensando de que se va a echar para atrás, pero no sabemos el plan que tengan. Creo que nos vamos a dar cuenta a lo que comencemos el juego, pero por eso te decía, tenemos que tener mucha paciencia, tranquilidad y obviamente confianza en nuestros compañeros. Octa, ¿y quién jugará en el frente de ataque? ¿John Córdoba? ¿Luis Suárez? ¿Será que sorprende y pone a Dairo? ¿O deja a Dairo para el segundo tiempo en caso de una Fabio, necesidad? Creí escucharle a Lorenzo que dice que Colombia cuenta con dos delanteros muy en forma y nombra a Suárez y nombra a Córdoba. Sí. Y en otro nivel, en otro renglón está Dairo Moreno. ¿Le creí entender eso o entendí mal? Bueno, él habla del nivel no por el nivel futbolístico, sino porque los dos juegan en Europa. Exacto. John Córdoba en el Krasnodar de Rusia, mientras que Luis Suárez juega en el Sporting de Portugal y Dairo Moreno juega en la Liga Colombiana. Obviamente que el nivel es superior en Europa. Dairo Moreno esta vez va porque también es el goleador de la Copa Suramericana. Pero yo creo que el titular sale de los dos primeros. O va Córdoba o va Luis Suárez. Yo diría que John Córdoba sería el titular. Pero precisamente Luis Suárez, el delantero del Sporting de Portugal, es una de las opciones y también habló para todos los oyentes de Blue Radio. Creo que como todo, nadie quiere fallar en esta vida, no solo en nuestro trabajo, sino en cada uno de ustedes. Tienen días buenos, días malos, días regulares. Entonces yo creo que lo decía antes, que cuando se falla una ocasión hay que pensar en la siguiente. Hay que pensar en la siguiente, porque si no tienes esa mentalidad te quedas enfrascado en el fallo. Entonces hay que cambiar el chip rápido, y yo creo que más allá del pensar en que voy a meter yo el gol en el 90, pensamos en que vamos a hacer grupalmente un partido muy bueno, muy completo, de buen fútbol, de goles y un clasificar muy bueno. Yo no veo muchas dudas en la formación titular, más allá de del que pueda escoger como delantero. Paremos resto, su equipo, Fabito. ¿Cómo jugaría Colombia según Camilo Vargas? Sí, inamovible, sí, sin duda. Santi Arias en reemplazo de Daniel Muñoz suspendido. Sí. Davinson Sánchez y Lucumí. Perfecto. Y Johan Mojica. Sí, no hay grandes variaciones. Yo pensaba que Machado iba a ser titular, pero recuerden que Machado se lesionó y fue desconvocado a último momento. Fue desafectado de la concentración. ¿Quién más? Sí. Luego en el medio, Jefferson Lerma es inamovible, el jugador del Crystal Palace de Inglaterra. Con pocos minutos, pero bueno, esperemos que en la selección juegue bien. Sí. El que más activo está
Richard Ríos, sin juega duda. En Portugal. Fijazo, dicen ustedes los deportivos. Sí, señor. John Arias, que viene también de jugar muy bien con el Wolverhampton de Inglaterra. Sí. James. Sí, por señor. supuesto. Sí, inamovible. Capitán. Sí, claro, sí, inamovible, sí. Sí. El mejor jugador de Colombia, Luchito Díaz. Mire, Luchito Díaz yo creo que es el único jugador de Colombia que sería titular en cualquier selección de Sudamérica, así sea Brasil o Argentina. Correcto. Titular. Así de grande es el nivel de Lucho Díaz. Aquí está en un gran nivel, gran momento. Y yo creo que John Córdoba. Ok. O sea, ahí digamos la duda encima, sería Córdoba o Suárez. Por encima de Suárez y por Exacto. encima de Dairo. Sí. Sí, señor. ¿Dairo entra o no entra, Fabito? Sabe que yo sí creo que entre, como el partido está difícil y necesite gol, yo creo que Dairo, ante una defensa ya desgastada, ante un hombre tan fuerte como John Córdoba, ya en el segundo tiempo Dairo podría ser bastante útil. Yo creo que va a ser diferente, se van a acordar de mí, Fabio, Richie. Yo sé que ustedes están todos nerviosos y que están pero vamos sufriendo. Vamos a ganar. El partido va a estar 3-0, va a entrar Dairo, va a marcar un gol, va a ser una fiesta enorme en Barranquilla y ustedes se van a acordar de mí y el viernes van a estar todos estoy de felices. acuerdo contigo. No, yo estoy contigo. Sí. Octavio, Colombia tiene que pasarle por encima. Por supuesto, Fabio, es el gran día. O sea, aquí no hay. Colombia realmente es un rival que está hoy por debajo del seleccionado colombiano y sobre todo en el llano. En Barranquilla es un rival que no debería tenerle mayor problema a la selección Colombia, que entiende, Fabio, y supongo que por lo que has visto de la selección y por lo que has visto del plantel, entiende que es el gran partido. Colombia tiene que tirar todo ese día en Barranquilla porque evidentemente ya sabiendo de una victoria frente a Bolivia, una muy buena victoria frente a Bolivia, el partido con Venezuela va a ser otra cosa. Entonces eso ya le va a permitir a Colombia encarar la situación desde otro punto de vista. Digamos, no sé cómo es el ambiente, pero supongo que, y entendiendo también tu experiencia al lado de la selección, está claro que es el gran día del seleccionado colombiano, ¿no? Es el gran día, y ayer Juanfer dijo, sí, exíjanos, porque tenemos una gran selección. Y Abel Aguilar ayer en Blog Deportivo dijo, sí, claro que hay que exigirle a Colombia, si es una selección nominalmente muy superior a la de Bolivia. Entonces, yo estoy contigo, Colombia tiene que pasarle por encima a Bolivia. Estoy viendo las fotos que nos ponen de apoyo los muchachos de YouTube. Carajo, si pasa el tiempo. Esa foto me encanta, mire. Dairo Moreno, un juvenil, muy juvenil Dairo Moreno. Y de fondo está Totono Grisales, ¿verdad? Sí, ese es Totono Grisales. No, ese es... ¿Quién es? Sí. A ver si Fabio... Parece Totono. Fabito, asómese al canal de YouTube de Blue, o es el choto Roberto Carlos Cortés. Sí, tengo la duda. Pero esa foto es de hace muchos años. Sí, claro. Esa es la camiseta de la selección de 2001. Pero es que han pasado muchos años. Mire, ayer nos decía Luis Fernando Suárez. ¿Sabe qué nos decía Luis Suárez ayer? Nos decía, mire, yo era un niño en Santa Marta cuando vi a Dairo Moreno ganar la Copa Libertadores de América. Obvio. Claro. Y hoy para mí estar a su lado, por supuesto que es motivo de orgullo. ¿La Copa Libertadores del Once Caldas fue en 2004? Sí, claro. 2004, claro. Carajo, han pasado 21 años. ¿Sabe con quién transmitía yo esa final de la Copa Libertadores? Ustedes dos lo conocen perfectamente bien. Con el fallecido Andrés Salcedo. Ay, el querido Andrés Salcedo. Imaginen. El caballero de la narración. Tiempo. 1:38, nos alargamos en los deportes, pero vale la pena, hombre, vale la pena. Venga, ¿usted tiene ahí el listado de los otros partidos? Sí, va a jugar. Ese mismo día como les contaba, van a jugarse 4 partidos al tiempo. Cuénteme. El único que no se va a jugar al tiempo es el de Brasil frente a Chile, pero la jornada va a ser la siguiente. Que no cuenta para nada al final. Exacto, que en principio no cuenta, por esa razón se juega una hora después. Pero a las 6:30 de la tarde van a jugar en el Monumental de Buenos Aires, Argentina frente a Venezuela. Si Argentina gana, Colombia incluso podría perder. Claro. Y clasifica al Mundial, ¿cierto? Exacto, si Argentina gana, le va a dar la mano a Colombia. Sí. Que es lo más probable que pase. Esperamos. Digamos, acá esperamos que no se repita el tongo del 2002, cuando Argentina y Uruguay, nuestros queridos hermanos del Cono Sur, se dedicaron a jugar para los lados para eliminar a la selección Colombia. Acá está todo listo para que Argentina y Colombia ganen sus partidos de local. Colombia, Bolivia en Barranquilla 6:30. Paraguay, Ecuador en Asunción del Paraguay y en Montevideo, Uruguay frente a Perú. Son
Son los 4 partidos que se van a jugar a esa misma hora y a las 7:30 de la noche, Brasil frente a Chile. Si Colombia le gana a Bolivia y clasifica a la Copa del Mundo, el partido contra Venezuela en Maturín de la próxima semana va a tener evidentemente otra coyuntura, porque evidentemente ya Colombia no va a ir a buscar el Mundial en Venezuela y Venezuela sí va a tener que salir a buscar el partido para ir al repechaje. Entonces la historia va a ser diferente, pero 4 partidos al tiempo y Brasil-Chile a las 7:30 de la noche. 1:39 minutos. Ya regresamos, hay noticia importante. El presidente Gustavo Petro acaba de grabar una locución que será radio televisada esta noche a las 7. Hablará de educación, pero también anticipamos, defiende la reforma tributaria, de las que ya le hablaremos en segundos, porque hay precisiones que intenta hacer a esta hora el Ministerio de Hacienda. La noticia del momento aquí en Blue Radio. La Procuraduría está destituyendo e inhabilitando a quien fue el primer canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva. La Procuraduría ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller Álvaro Leiva sobre la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal y por eso en este fallo de segunda instancia la Procuraduría está confirmando entonces la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años en contra del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva por el lío de los pasaportes. Lo que está diciendo también la Procuraduría, en este caso Néstor, es que la determinación que fue adoptada por el exministro se fundamentó en el hecho de que al proceso únicamente se presentó un único oferente, con lo que ya estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, dado que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones. En ese sentido, la Procuraduría también señala que Álvaro Leiva desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó esta falta disciplinaria de manera definitiva como grave, cometida a título de dolo. El fallo pues viene firmado por el Procurador General Gregorio El Hach. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Harold Barragán, el séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La Fiscalía imputó al séptimo implicado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay por los delitos de homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos. Sin embargo, el imputado no aceptó cargos. La Fiscalía General de la Nación el día de hoy. No, señor, su señoría, no aceptó los cargos. Muchísimas gracias. Entonces queda la constancia en audios y en esta audiencia de que el señor... Además, la Fiscalía reveló que Harold Barragán participó en la organización criminal Plata o Plomo, en la cual, por medio de un grupo de WhatsApp y videollamadas, registraron el lugar de residencia, el vehículo, horarios y movimientos del precandidato asesinado para planificar el ataque del pasado 7 de junio. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Por qué la designada viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, viajó en helicópteros de la policía? Realmente frente a eso son varios temas. Yo soy delegada del señor presidente de la Universidad Popular del Cesar, allá se han estado adelantando diferentes temas. Lo que yo fui a hacer en ese viaje no tiene que ver absolutamente nada con la Universidad Popular del Cesar. Yo sí he viajado varias veces en el marco de ese convenio con el señor ministro, porque pues para eso está el convenio firmado. Ese convenio tiene más de 15 años. No hay mucho misterio en ese convenio porque todos los gobiernos lo han utilizado, siempre se han estado realizando viajes para cumplir la agenda. No solo el Ministerio del Interior, sino la mayoría de los ministerios tienen convenio para cumplir las agendas en los territorios. Eso, yo no puedo dar mucha información de qué fue lo que yo fui a hacer. El presidente Gustavo Petro esta noche hará una locución, ya la pregrabó porque él viaja a La Guajira y luego va para Japón, en la que defiende su reforma tributaria. Esta mañana empezó a circular un mensaje en redes sociales del Ministerio de Hacienda desmintiendo supuestamente algunas cosas que están diciendo en redes. Algunas son falsas, otras son dudosas, pero otras son ciertas. No todo lo que está en ese paquete es mentira, como lo intenta desvirtuar el Ministerio de Hacienda frente a la reforma tributaria, que significa más impuestos. El gobierno pretende recaudar 20 billones en total de impuestos. Los otros 6 son mejorando el desempeño de la DIAN. O sea, para que sean impuestos, son 20 billones en total
Eso explicaba don Aurelio Suárez esta mañana en Mañanas Blue. Doña Marcela, ¿qué es cierto y qué no es cierto de esto que dice el gobierno hoy cuando intenta defender su reforma tributaria? Pues Ricardo, está circulando en redes sociales una cadena de WhatsApp con varias afirmaciones sobre la reforma tributaria y el gobierno ha salido a desmentirla completa. Está publicando en sus redes sociales y canales institucionales una fotografía, la tienen ustedes ahí en nuestro canal de YouTube y nuestra transmisión de Ditu, y vamos a hablar punto por punto de lo que aparece. Por ejemplo, el gobierno dice que es falso que se vaya a cobrar 19% de impuestos por ir a un restaurante. Tiene razón el gobierno, no se toca el impuesto al consumo en restaurantes, que va a seguir en 8%. Sin embargo, sí aumentó el impuesto al consumo de 16 a 19%. ¿Para qué? Para automóviles, camperos y pickups que valgan más de 120 millones de pesos. El impuesto para autos de menos de 120 millones de pesos en la actualidad quedó en el 8%, igual que está hoy, ahí no habría cambio. Lo que sí cambió fue para quienes van a comprar motos de más de 200 centímetros cúbicos. En la actualidad se paga un impuesto al consumo del 8%, quedaría el impuesto en 19%. Segundo punto, según el gobierno es mentira que se cobre 19% por ir a un evento o concierto. Error. Esto sí lo dice explícitamente el proyecto de ley. Se crea un impuesto al consumo de 19%, pero solo aplica para eventos con boletería por encima de los 500,000 pesos. Estamos hablando no solamente de conciertos, sino también de otro tipo de eventos culturales e incluso de eventos deportivos, como por ejemplo partidos de fútbol. Siguiente punto, según el gobierno es mentira que le vayan a cobrar 19% por el consumo de licor. Esto también es falso. La reforma sí incluye un aumento del IVA. Estaba en 5%, quedará en 19% si así lo aprueba el Congreso, pero además se va a replantear completo el funcionamiento del impuesto al consumo de licores, para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Solo en impuesto al consumo de licores, el gobierno espera 6,5 billones de pesos en 2026. Siguiente punto, según el gobierno es falso que le vayan a cobrar 30% de renta si usted se gana 4 millones de pesos al mes. Tiene razón el gobierno, lo va a explicar cómo quedó. Si usted se gana un salario de más de 6,5 millones de pesos, le va a tocar pagar 29% de renta. La tarifa estaba en el 28%. Para que le cobren 41% de renta, que es la tarifa máxima, usted tendría que ganarse aproximadamente 128 millones de pesos al mes. Según el gobierno, es falso que le vayan a cobrar 19% por diésel y gasolina. Esto es una verdad a medias, lo decíamos al comienzo. El gobierno contempla llevar el IVA a 19% para ambos productos, pero eso no va a ocurrir en 2026, ocurriría en 2027 para el caso de la gasolina y en 2028 para el caso del diésel. Además, se está planteando un mayor impuesto al carbono tanto en diésel como en gasolina. Esto es tan cierto que el gobierno estima que la inflación del próximo año sería más alta si la reforma tributaria pasa como está. Marcela, le cambio el tema sobre la misma tributaria. ¿Qué hay sobre la polémica frente al IVA que le contemplaría el gobierno en esa tributaria al pago de la administración de quienes vivimos en edificios, en conjuntos residenciales? ¿Sí está imponiendo IVA al cobro de la administración o no? Pues mire, el gobierno dice categóricamente, y de hecho envió un comunicado específicamente sobre este tema, dice que no, que por ningún lado pretenden ponerle 19% de IVA a la hora de pagar la administración del conjunto, y que incluso están aclarando que no sería necesario pagar IVA cuando usted use el barbecue del conjunto o cuando pague por un parqueadero adicional. Sin embargo, hay que decirlo, la redacción del texto es confusa y ha llevado a interpretaciones en sentido contrario por parte de los expertos. Por ejemplo, hablamos con el director de impuestos de PricewaterhouseCoopers, Miguel Ángel Fandiño, y esto nos contestó. Esa premisa, las cuotas de administración que cobran los conjuntos y eso, quedarían sujetas a IVA, al igual que las afiliaciones a asociaciones gremiales. Así que ahí lo tiene usted. Hay expertos interpretando que como quedó escrito, sí daría lugar al cobro de IVA. Esto es por lo menos una redacción confusa. 1:49, ¿y qué dicen los exdirectores de la DIAN sobre esta reforma tributaria? Nicolás Rojas.
El apretón tributario o la ley que radicó recientemente el gobierno es más fuerte de lo esperado, pues el gobierno plantea subir los impuestos a licores, la tarifa de renta para altos ingresos, combustibles, además de gravar los eventos culturales y deportivos que cuesten más de 500.000 pesos su tiquete o su boleta con un IVA del 19%. En medio de críticas por el gasto de la burocracia, el Ministerio de Hacienda radicó este proyecto con el que busca cuadrar caja en un hueco de cerca de 26 billones de pesos en el 2026. Por ejemplo, la iniciativa le apunta a que los impuestos asociados con el consumo aporten 7.8 billones y subir la tasa máxima de renta a personas al 41%, entre otros impuestos. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Y por supuesto, el tema de conversación no es otro que la reforma tributaria. Mientras los candidatos del pacto histórico están guardando silencio, la oposición pide al Congreso que hunda la iniciativa. Mateo Piñeros. La reforma tributaria presentada por el gobierno ha sido cuestionada por diferentes razones. Algunos precandidatos aseguran que el presidente Gustavo Petro actúa de manera incoherente, pues cuando era oposición era un fuerte crítico de estas iniciativas. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien atacaba todas las reformas tributarias anteriores y ahora las presenta con inusitada frecuencia. Pero además esta golpea el bolsillo de las personas más vulnerables económicamente. Hay otros precandidatos que piden hundir la reforma, como la periodista Vicky Dávila. El excontralor Felipe Córdoba dice que se necesitan menos y no más impuestos. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Afecta el bolsillo. Si usted iba a comprar carro, 19% más. Los combustibles, 19% más. Las boletas para los espectáculos deportivos, entretenimiento, 19% más. Por su parte, el exembajador en Argentina, Camilo Romero, dice que esta reforma es criticada porque toca el bolsillo de la gente con más ingresos en el país. El exministro del Interior, Daniel Palacios. El gobierno que más derrocha es el que más le quiere sacar la plata a los colombianos. El mismo gobierno que prometió no subir los impuestos, no subir la gasolina. El senador y precandidato Mauricio Gómez asegura que hay que reducir la burocracia, mientras que las precandidatas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, cuestionaron el proyecto, pero también la baja ejecución del gobierno. Seguimos a esta hora de la tarde. Estamos en... Transportadores fluviales del departamento del Bichada denunciaron que fueron víctimas de disparos. Toda la información aquí en Blue Radio. Una difícil situación viven los transportadores fluviales en el departamento del Bichada por cuenta de lo que ellos han llamado un abuso de autoridad por parte de la Guardia Venezolana en la zona de frontera. El más reciente caso se registró con un hombre que transportaba mercancía desde el Guainía hacia Puerto Carreño, cuando fue requerido por la Guardia Venezolana, quienes realizaron disparos a la embarcación. Así lo relató la víctima. Entonces al hombre, entonces se me iban a montar con el fusil y una de esas, y entonces yo le dije, no hermano, yo no me les voy a parar aquí, yo me les paro allá al otro lado, a la orilla colombiana, y si quieren revisar, hacen el procedimiento y revisan, y ahí sí, pero yo acá no me le voy a parar al lado venezolano. Ellos agarran a plomo el motor con fusil, disparos de fusil y pistola, ¿entiende? Y yo pues asustado, yo me le hago en la cabeza de fuerza, no sé cómo no me dan un tiro. Las autoridades en el Bichada reaccionaron asegurando que se reforzará la presencia de la fuerza pública sobre el río Orinoco para evitar que siga sucediendo este tipo de hechos. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Viene IVA de 19% a la gasolina y al diésel, que por supuesto es la manera de subir el precio de todo el transporte de carga y de lo que se mueve en Colombia, inclusive alimentos. El presidente Petro, que había dicho y que protestó en la reforma tributaria de Carrasquilla, la famosa que llevó al estallido social, porque el gobierno iba a subir el precio de algunos alimentos, ahora va a subir la cadena para todos los alimentos en Colombia. Tan duro es el golpe que calcula el propio ministro de Hacienda que el impacto puede ser de 2 puntos porcentuales en el costo de vida del año entrante. Viene IVA también de 19% a todas las bebidas alcohólicas, inclusive cervezas. Viene IVA a todas las compras por internet, las de menos de $200, 800.000 pesos a tarifa de hoy. Si usted compra en Temu, en Amazon, en Ali, todo esto estará grabado con el IVA. María Patricia Balanta, ternada magistrada de la Corte Constitucional, respondió a la queja disciplinaria por presunto acoso laboral. Mi postura para defenderme frente a la denuncia, y me alegra que lo califique así,
porque yo no tengo disciplinarios abiertos en la Comisión de Disciplina Judicial. Estas son unas preliminares que ya van a completar, ya tienen más de 2 años en la comisión. Preliminares significa que la comisión está indagando si hay lugar a dar apertura a una investigación. En el contexto de esta investigación, yo tengo los derechos para defenderme y presentar las pruebas, diría en este caso que contrarias a las exposiciones que hace la doctora Natalia. Entonces, es muy difícil que yo me apresure sin tener investigación, sin tener aperturada, sin tener cargos en mi contra, a decir... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:54, el audio de alias Jimmy que demuestra cómo las disidencias estuvieron detrás del secuestro de 33 soldados en el Guaviare. Felipe García. Las fracturas dentro de las disidencias de las FARC que delinquen en Guaviare y Meta quedaron al descubierto tras la muerte en operaciones militares de alias Dumar. En medio de ese reacomodo criminal salió a la luz un audio interceptado en el que se escucha a alias Jimmy ordenando el secuestro de los 33 militares que realizaban operativos en la zona. La grabación obtenida mediante inteligencia militar muestra la forma en la que alias Jimmy habría instrumentalizado a campesinos bajo amenaza con el fin de impedir el avance de las tropas y ganar tiempo para escapar junto con sus hombres. En el registro se le escucha dar una instrucción clara y contundente. Llamen a la gente, llamen a toda la gente, no vayan a dejar volar esos hijueputas milicos, enciérrelo mientras movemos los nuestros. Este hallazgo se suma a la información obtenida por agencias de inteligencia en la región, según la cual alias Jimmy habría traicionado a su antiguo socio, alias Dumar, filtrando datos sobre su ubicación para que las fuerzas militares lo cercaran. La disputa por el control de rentas ilícitas, que rondan entre 3 y 4 mil millones de pesos al mes, desencadenó una confrontación interna que terminó con la muerte de Dumar. Inteligencia advierte que tras ese golpe Jimmy asumió como principal cabecilla en el oriente del país y recurrió a amenazas directas contra la población civil para consolidar su poder. El uso de campesinos para bloquear y retener a miembros del ejército no solo muestra la crueldad de su modus operandi, sino también la debilidad que atraviesan las estructuras criminales de alias Iván Mordisco, ahora fragmentadas y en permanente pugna interna. Sobre alias Jimmy pesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Y el rollazo político de hoy tiene que ver con el cabeza a cabeza de la elección del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Andrés. Y es Marcela, usted lo mencionaba, en estos momentos hay una pelea entre María Patricia Balanta y Carlos Camargo para llegar al cargo de magistrado. Los votos están muy reñidos, pero todos los partidos están haciendo movimientos en lo que será esta sesión plenaria de esta tarde para definir cómo van a votar mañana. Un caso clave, el de Cambio Radical, quien envió una comunicación pidiendo que se apliquen las sanciones impuestas a Temístocles Ortega y Ana María Castañeda para que no puedan votar en la elección del día de mañana. ¿Por qué? Porque son cercanos al gobierno. Marcela. Nos han hecho creer